Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Hola, buenas noches. Estamos llegando, último programa del mes de enero. ¿Cómo pasó? Ya estamos un mes del año 2026, 11ª temporada del País y los Escritores. Y hoy vamos a recordar un muy buen programa que hicimos con la escritora, investigadora, periodista, amiga, que es precisamente Miriam Lewin, una mujer de gran trayectoria, un muy buen programa del ciclo 2025. Como es habitual, yo quiero agradecer a toda la gente que participa en el ciclo, especialmente a Viviana del Río, nuestra productora, Ricardo Benítez Alcántara, que hace la investigación periodística, a Nicolás Nico Giancaglini, operador de este ciclo hace bastante tiempo, también a Jorge Cabrera, jefe operador de cultura, a Leonardo Giusti. También quiero agradecer a la gente que ha apoyado el ciclo y especialmente a todos los escritores que han hecho posible que este ciclo ya empiece ahora la 11ª temporada, que es todo un logro, ¿no? Así que hoy vamos a recordar este capítulo que se difundió en el mes de julio de 2025 con la escritora Miriam Lewin. Usted. Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con el País y los Escritores, 10ª temporada, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Las historias son historias. Usted dirá, siempre Miller tiene alguna historia con alguien y alguna relación de algún lado, pero alguna vez allá por el 89, diciembre del 89, elecciones generales en Chile, se terminaba la dictadura de Pinochet, en Punta de Vaca, uno de los lugares más lindos, un poquito antes de la cordillera, me encuentro con Miriam Lewin, hace algunos años. ¿Cómo estás, Miriam? Éramos tan jóvenes. Sí, fue una cobertura muy desafiante porque yo era muy joven, todos éramos muy jóvenes, chicos, sí, y muy tirados, teníamos muy poca plata. Totalmente. Es por eso que no fuimos en avión a Chile, sino que fuimos por vía terrestre. Yo también, claro, ahí te conocí. Yo fui en tren con mi colega Olga Warnat y amiga, en tren hasta Mendoza, y de Mendoza cruzamos la cordillera en micro. Y la cobertura la hicimos parando en casa de amigos. Es un cálculo que me pasó a mí. Sí. Comiendo panchos. Porque vos sabés que un senador del sur, que no recuerdo el nombre, Amaya creo que era, nos dio los pasajes en TAC para ir hasta el límite, para ir a Mendoza. Y la radio nos pagó el trayecto Mendoza-Santiago. Y allá nos alojamos en casa de amigos, no teníamos dinero para... La radio no disponía de dinero. Recordemos que ya era la presidencia de Menem, no había dinero. Así que fue... Y nosotros para usar el teléfono usábamos el de la contra de Patricio Erwin, que era Vigi. Como, viste, era el que iba a Hernán poner, Vigi, te daban todo. ¿Vos te acordás del catering? Sí. En el... Hernán Vigi, que era el heredero de Pinochet. Era el ministro de Economía. Claro, era el candidato oficialista. Le ofrecía a la prensa un catering que parecía el de un casamiento. Era impresionante. Mucho dinero había en esa fuerza política. Y nosotros tuvimos la suerte con Carlitos Prina, como buenos atorrantes periodistas argentinos, nos pusimos al lado de la urna de Pinochet. Nosotros hablamos con Pinochet. Solo que cuando vio el grabador de Radio Belgrano se brotó. Mientras no vio, porque yo no le digo Radio Belgrano, le digo de Argentina, Radio Argentina. Acá le decían Radio Belgrado. Belgrado, sí. Y cuando Pinochet empezó a ver que decía Radio Belgrano, empezó a gritar. Y nos agarraron de los cinturones, los custodios, y nos pegaban en las costillas. Pero logramos hablar con él. Hablamos, no sé, ¿qué te puedo decir? 2 minutos, 1:50. Pero salimos todos machucados, pero hablamos, porque viste, los chilenos no pasa como en Argentina,
Vos trabajaste en la calle también. Sí, Nosotros sí, somos muchísimo. atorrantes, vamos encima del tipo, lo corremos. Viste que en otros lugares... No, ni siquiera en Uruguay. No. Ni siquiera en Uruguay. Yo recuerdo una vez que estábamos esperando, creo que era Sanguinetti, que tenía que bajar del avión y le teníamos que hacer una pregunta y los argentinos nos mandamos, traspasábamos el corralito, no tolerábamos un no, mientras que los uruguayos se quedaban callados. Pero algún día tendríamos que hacer un programa sobre anécdotas, o un podcast ahora que está tan de moda, Bueno, sobre anécdotas de los mobileros. Nosotros tenemos 2 libros publicados, La calle Historia de Mobileros. Ahí hay 50 mobileros que escribieron. Maravilloso. Se los tengo que dar. Sí, por favor. Sí, lo por hicimos favor. para que no se pierda esto que tiene tan lindo y que revivimos hace unos días nada más, cuando nos juntamos los más de antes, por no decir los más viejos, y bueno, alguna generación que sigue trabajando, ¿no? Lógico, porque nosotros empezamos a trabajar como mobileros cuando no existía el Movicom. No. Entonces, en las radios había camionetas con operadores técnicos que se conectaban para transmitir. O a veces se usaban los teléfonos públicos, que ahora ya no existen más. No. Era otra época muy distinta. A veces no entraba la señal y entonces el técnico la hacía rebotar en un edificio, acá en Belgrano, para que llegue, a veces en Cuyo, que estaba la terminal de Entel, hacían rebotarla para que llegue ahí y la tomaban ahí. Pero bueno, yo transmití un concierto histórico que se hizo por el desarme nuclear desde la cordillera de los Andes, desde la Concagua, con un enlace radioeléctrico. Una cosa maravilloso. Hoy vas con el celular y lo haces. Pero bueno, sí. Son historias muy lindas y que no tienen que perderse. No tienen que perderse. Pero además tenés un mérito impresionante por toda tu lucha. Sos una militante del periodismo, de la investigación. Has hecho trabajos excelentes, especialmente con las investigaciones. Yo tengo grabada la primera investigación, la recuperación del avión que estaba en Estados Unidos. Sí, esa es una investigación que reflejé en un libro que casualmente no está acá arriba de la mesa, lo tengo aquí en el bolso. Puedes sacarlo. En la mochila, perdón. En la pausa, pero bueno. Ahora lo hacemos rápidamente. Es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Sí. Aquí está. Este es el libro que refleja una investigación. Ahí está la cámara. Que refleja una investigación que llevé adelante con la cooperación, o por iniciativa, yo diría, de un fotógrafo italiano, que hacía rato que venía aquí a la Argentina, como todos los tanos, tenía parientes aquí en la Argentina, primos de los padres, tíos. Bueno, la cuestión es que un día me entrevista con una excusa, me pide hacerme unas fotos para una nota que como sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, uno de ellos la ESMA, me iban a hacer en un diario italiano. Y cuando termina de sacarme la foto me dice, ¿alguna vez pensaste a dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo le hice un silencio, lo miré y le dije, no, pero además, ¿para qué puede servir? Y él me dijo, puede servir para identificar a los pilotos asesinos. Y yo pensé que estaba loco, y que era un poco insolente y muy inmaduro, y que deliraba, claramente deliraba. Pero entonces me dijo, mirá, yo vengo de una cultura donde los objetos tienen muchísima relevancia, se protegen muchísimo, se respeta muchísimo porque son testigos mudos de la historia, y no entiendo cómo los argentinos le dan tan poca importancia a los objetos. Es verdad. Entonces, le digo, bueno, tal vez porque estamos buscando cosas más importantes, los cuerpos de los desaparecidos, los bebés robados, ponele, le digo. O sea, me pareció un poco impertinente que me interpelara a mí de esa manera, que yo ya era una señora mayor con cierta experiencia en el periodismo de investigación. Pero al final me convenció. Y me sumé a esa tarea. Y en el libro cuento cómo de este café que tomé solo yo, porque el italiano dice que lo que tomamos los argentinos no es café. Bueno, los italianos toman café frío, que no vengan y toman el estreto cortito. Ristretto, sí. Sí. Bueno, acá Pepe de Ser le decía estreto. Mira. Pepe era, todos estreto, los días tomaba estreto. Cuando te invitaba, él tomaba un cafecito corto y vos tenías que tomar un cafecito corto con Pepe. Bueno, para mí el ristretto es una especie de patada al hígado, es un misil. Y cortito. Sí,
¿Y entonces? Maravillosamente y de manera mucho más fácil que la que hubiéramos imaginado, ubicamos primero los aviones que habían participado en los vuelos de la muerte, porque habían sido mencionados por Adolfo Silingo, un capitán arrepentido de la Marina que había participado en 2 vuelos de la muerte y había sido testigo de muchos otros. Él decía que los aviones eran los Skyvan, que es el que está en la tapa del libro, y que es un avión bastante derechito, a ver, sí, ahí está. Es un avión bastante feo, y en su interior... Eran de la Armada los aviones. Estos eran de la prefectura, bueno, pero claro. La prefectura en ese momento no era una fuerza de seguridad como ahora, sino que dependía de la Armada. Claro. Lo que pasó es que nosotros ubicamos 5 Skyvan, 2 se habían perdido en Malvinas, y los Electra, que también mencionaba este arrepentido Silingo, que ya estaban desactivados y estaban uno en un museo naval en Bahía Blanca, en el Museo Tomás Espora, otro en la base Almirante Sar, en Trelew, y otro estaba aquí en un hangar de la Marina esperando ser desguazado o vendido como rezago industrial. La verdad es que a mí me parecía que de los aviones a los pilotos el trecho era muy largo, y no, porque cuando enviamos a un periodista freelance, porque no teníamos plata para viajar, a Miami, a entrevistar al propietario de uno de los Skyvan, que todavía este avioncito versátil, noble, muy apreciado por quienes se dedican a la aviación, trabajaba como correo privado. Cuando termina la entrevista, periodista me llama por teléfono y me dice: Miriam, el propietario dice que tiene registro de todos los vuelos que hicieron desde el nacimiento del avión. Y yo le digo: andá y fotocopiá o grabá todas las planillas que tenga del año 76 al 83, porque ahí están los vuelos de la muerte. ¿La habían dejado en el avión? Bueno, esta es otra cosa que pasa y que uno cuando reflexiona dice: ¿cómo puede ser que las pruebas estaban al alcance de la mano, no de este fotógrafo italiano que se llama Giancarlo Chelaudo y de Miriam Lewin, de cualquiera? Porque, Edgardo, un avión no es como un auto que le truchás el cuentakilómetros y lo vendés. Un avión tiene que tener registro de cada uno de los movimientos y de las operaciones de mantenimiento que se le hizo. Y esto involucra destino, origen, nombre de los pilotos, duración, fecha, objetivo. O sea que si vos querés vender un avión y no tenés eso, no lo vendés. Claro. No lo vendés. Es el ADN del avión. Claro. Porque en el avión un tornillo flojo puede ser mortal. Claro. En el auto, bueno, podés zafar, pegás un volantazo, qué sé yo. En el avión no, todo tiene que ser fidedigno, exacto. No se te puede pasar la fecha de mantenimiento, de cambio del motor, o de las turbinas, o de la hélice. Bueno, la cuestión es que cuando este periodista, que se llama Bruno Bain, y que no se dedica al periodismo de investigación, sino al periodismo deportivo, nos acerca las planillas, nos la manda por correo, Giancarlo y yo no nos dimos cuenta de que lo que teníamos era oro en polvo, claro. y que nos ayudó mucho a detectar cuáles eran los vuelos sospechosos desde el punto de vista aeronáutico y lógicos. Por el horario, además. Por el horario, porque eran los miércoles. Y nocturnos. Eran los miércoles, nocturnos, duraban como 4 horas y tenían en general el mismo origen que destino. Es decir, ¿La un base vuelo. Punta Indio? Punta Indio y Aeroparque. Haces Punta Indio, 4 horas. ¿Qué hiciste en esas 4 horas? Evidentemente se adentraban en el mar y regresaban. Pero no les quiero spoilear más. No quiero... Está muy bien, pero te cuento algo. Personas que ya no están, que trabajaron en la base,
me contaban que en muchas oportunidades, viste, la base de Punta Indio perdió Sí. los aviones, tiene un Sí. Neptuno y 2 casas nada más, le quedó nada a la base. Sí. Que cuando los pilotos se eyectaban y caían en una jungla que hay alrededor, ahí es el río de la Plata, se encontraban con cuerpos, con esqueletos, que eran situaciones y escenas de terror, porque el mar los volvía a traer, el río los volvía a traer, ellos los arrojaban en el mar, pero viste que ahí nomás está Punta Rasa, cerca, ahí en San Sí. Clemente, y era algo de terror para los pilotos que se eyectaban y caían ahí. Bueno, vos sabés que... Yo hice una recorrida por la base completa, Sí. la recorrí todo, y yo te iba a preguntar si participó, porque en esa base había 2 Neptunos. Uno es el que quedó, que lo siguen usando, es un avión viejo. Así que es probable que algún Neptuno también o no lo usaron. Mira, de acuerdo a lo que está documentado, que son las declaraciones de Silingo, primero ante Horacio Berbisky, después en su propio libro, porque Silingo publicó su propio libro. Está preso en España, ¿no? No, estando acá. Ah, Cuando pero- fue a España, directamente el juez Garzón lo detuvo. Pero está preso en España ahora. No, ya cumplió su pena. ¿Ya cumplió? Sí, por lo menos parte de su pena, porque viste que las condenas en España son a 1697, pero en realidad en la práctica creo que cumplió 20 y pico de años y está en un régimen de libertad o de cárcel morigerada. Pero no está acá en Argentina. No está en la Argentina, creo que vive en un pueblo en las afueras de Madrid. Me conecté con un periodista que lo había encontrado hace algunos años y me dijo que estaba a derecho, es decir, que estaba autorizado a dormir en su casa. Qué curiosidad que haya contado qué asunto interno tendría él. Había internos. No, dentro de él, para Sí. que salga a contar algo que en realidad fue terrible. Cuando aparecen los vuelos de la muerte fue terrible el impacto que tuvo. Sí, porque era la primera vez que se podía verificar fehacientemente la existencia. Nosotros, cuando estábamos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, los miércoles había un régimen especial, nos restringían los movimientos. Muchas de las personas que estaban ahí arrumbadas en los pisos de capucha del tercer piso del casino de oficiales eran llamados por su número de caso y se les decía que se los llevaban a una finca en el sur del país, una suerte de estancia, donde sus condiciones de detención iban a mejorar sensiblemente, de manera que paradójicamente algunos de los prisioneros y prisioneras levantaban la mano. A mí, llévenme a mí, ¿no? Pensando que esto era una mejoría en sus condiciones de cautiverio. Y era el destino. Era el destino final. El destino final. Ahora, qué terrible que hablemos esto y que hoy se tome tan a la ligera toda esta situación. Para nosotros que vivimos todo el proceso militar, porque bueno, no fue un solo golpe en nuestra vida el que vivimos, ¿no? No, lamentablemente no. Siempre hubo una oscilación entre gobiernos civiles muy débiles y cortos y dictaduras. Y eso es lamentable. Y es lamentable que hoy en día muchos jóvenes no se den cuenta del tesoro que significa la democracia. Es decir, haber nacido y crecido en democracia y llegar a la adultez en democracia es algo que a nosotros no nos pasó. No tiene precio. Y no tiene precio. No tiene precio. Pero bueno, interesante mantener viva la llama del recuerdo de todas estas cuestiones que tienen que ver con etapas trágicas, nefastas de la Argentina negra, ¿no? La Argentina negra que se vivió, que afortunadamente mucha gente valiente como vos lo cuenta, porque si no existiera gente como ustedes, esto no se contaría. Entonces el libro, decía el nombre, lo muestro en cámara. El libro se llama, esperá porque nunca me acuerdo de la bajada. Bueno, menos mal que lo escribiste. Skyban, aviones, pilotos y archivos secretos. Ahí está. Bueno, quienes trabajan en editoriales saben que a veces los editores me dicen, no, pero Skyban solo no se va a entender. Entonces le pusieron una bajada que es la parte del libro que no me acuerdo. Ella es Miriam Lengwin, este programa es El País y los Escritores, Nicolás Giancaglini, nuestro operador. Pequeña pausa, usted. There is movement all around.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los escritores. Bueno, gracias, Miriam. La verdad que qué linda charla. Haría 10 programas seguidos con vos, porque vos sabés que generalmente los periodistas somos frustrados profesores de historia. Yo soy amante de la historia. Y la historia de mi país es algo... Y aparte con todos los episodios, ¿no? Los 70 que tuvieron tanto, 70, 80, y el 90 también, ¿no? Que casualmente en la reunión que hicimos 100 y pico de periodistas, éramos ese 90 con mucha efervescencia, ¿no? La historia viva, sí. Qué bárbaro. Pero bueno, yo vi la serie, me encantó, la recomendé, me pareció un trabajo excelente lo que tiene que ver, porque además yo cubrí el atentado a la AMIA, yo estuve 50 horas paradito ahí, 50 horas. Yo también cubrí el atentado a la AMIA. Yo llegué 20 minutos después de la explosión, o 15, lo que tardé en llegar de mi casa en Parque Patricios ahí a Pasteur al 600, y me acuerdo que estábamos Silvana Amato, que no estuvo el otro día. No, Silvana Continental. Silvana de Continental, y yo las dos paradas frente a la montaña de escombros, escuchando los gritos, y la gente, los rescatistas diciendo, no hablen, hagan silencio, porque había gente que rescatar. Claro. Y me quedé como hasta las 2 de la mañana. Y después al día siguiente volví, y estábamos, recuerdo, en una terraza. ¿Te acuerdas de esa transmisión de Mónica y César? Sí, claro. Que se derrumbó en vivo una pared. Enfrente. Tremendo. Lo que se derrumbó fue a las 8 de la noche, el local de telas que estaba al lado de la AMIA. Claro. Bueno, yo siempre, dos cosas. Yo llegué a las 10:10 de la mañana y me fui el lunes y me fui el miércoles. Estuve 3 días sin dormir trabajando, en directo con el canal, con el 9, estaba en el 9. Y hay un dato de la realidad que nunca me citaron, ya ahora se perdieron todos los comprobantes. La AMIA fue 9:53, ¿cierto? Y yo tenía un teléfono Minifone en esa época. Y era de los pocos periodistas, era mío, no era del canal, pero yo le había dado al canal para agilizar. Y a mí me llamaron a esa hora. Y yo estaba en camino al canal y me desviaron. Claro. Porque ellos lo reciben por la frecuencia Lolita, que era la frecuencia policial, donde la noticia dijo, explotaron 2 garrafas en Pasteur al 600. 2 garrafas. 6 muertos. Tremendo. Y yo cuando La llegué, caldera de un edificio, me dijeron a mí. Yo tenía ¿cómo se llamaba? El beeper. Radiomensaje, El el beeper, beeper. sí, es que... Entonces me dice, andá Pasteur al 600, no vengas al canal, andá Pasteur al 600, parece que explotó una caldera de un edificio. Y bueno, no era una caldera de un edificio, claramente. Y hay otra cosa también que me llamó mucho la atención, ¿no? Antes de que se derrumbe ese edificio, hay una foto que yo estoy parado en la acera, en la calle, en la calzada de la revista Gente. El hueco que aparece después donde dice que está la Traffic, es el hueco que hicieron las máquinas cuando levantaron los escombros. La Traffic nunca explotó allí. No. La Traffic nunca explotó. Pero bueno, ahí ella conoció a José Pérez, alias Yossi, el espía arrepentido, con Horacio Lutzky, otro gran periodista, hicieron este libro que dio origen a lo que fue Yossi, en una miniserie espectacular que se vio en Argentina, producida en Argentina, que me imagino que orgullosa que debes estar de un trabajo de investigación tan notable, ¿no? Con un caso aún no resuelto en Argentina. A mí es un caso no resuelto. Eso es lo lamentable. Lo lamentable es que Yossi tenía la punta del ovillo para desenmascarar la conexión local. ¿Quién es Yossi? Para quien no vio la serie de Amazon de 2 temporadas, con Natalia Oreiro, con Gustavo Bassani, con Alejandro Aguada, Minerva Casero, etcétera, etcétera. Bueno, César Troncoso, porque César Troncoso, claro, que es el jefe máximo de Yossi, claro, Favali, es el Favali del Eternauta, claro, y que es un profundo creedor, creyente en la existencia del Plan Andinia, claro, que es un plan que tiene origen en la Rusia zarista, como mito, como fábula, que dice que los judíos somos una amenaza y nos queremos quedar con la Patagonia, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si nos vamos a quedar en la Patagonia, yo quiero Villa Langostura, mínimo. Bueno, Seineldin hablaba del Plan Andinia. Bueno, sí, es un mito fascista, antisemita, en realidad, que se basa en algunos elementos reales, como por ejemplo que hay muchos
soldados israelíes que vienen aquí a la Patagonia a pasar sus vacaciones después de un servicio militar largo y extenuante, ¿no? Que yo me imagino que a los chicos de 18 años les debe detonar la cabeza después de vivir esa situación, claro, ¿no? ¿qué te parece? Muchos de su familia seguramente no están de acuerdo con la política belicista de Netanyahu. Bueno, y sí, es verdad, alguno tiene una prima, una tía, una abuela acá en la Argentina, aprovechan, antes les salía más barato, y entonces venían de a centenares. Pero ahora ya no. No busquen a los judíos, busquen a los empresarios que se van a quedar con la Patagonia. Sí, claro, Joe Louis, Benetton. Nadie dice que Benetton, que no es judío, se está quedando Es con italiano. la mitad de la Patagonia. Claro. Bueno, porque... pero no nos desviemos. Bueno, seguimos con Los jefes de Yossi de inteligencia de la Federal estaban seguros de que los judíos éramos una amenaza. Entonces, su jefa, una tal Laura en la vida real, Claudia en la serie, detecta que Yossi tiene una habilidad especial para imbuirse de todos los conocimientos que tienen que ver con la comunidad judía, porque nació en una colonia judía de Entre Ríos. A pesar de que se crió aquí en Flores, siempre iba porque su familia de origen, él se formó ahí. Entonces, tenía una habilidad especial. Yossi estudió para ser judío, religión, historia, gastronomía, música, de todo. Y se infiltró en la comunidad judía diciendo que, con su nombre real, José Pérez. José Pérez, claro. Diciendo que era hijo de un matrimonio mixto que quería buscar sus raíces. Es decir, su madre era judía. Y como para el judaísmo más ortodoxo solo son judíos aquellos que vienen de un vientre judío, ¿no? Lo aceptaron con los brazos abiertos y empezó a escalar posiciones dentro de la comunidad. Él siempre dice que si lo hubieran dejado 2 años más, seguramente devenía presidente de la DAIA. Una cuestión, Sí. Laura, el padre de Laura, ¿quién era? ¿Veraja? No, de Minerva, Casero. Sí, Minerva. Dafne. Ah, no te puedo revelar, eso es un juego. Para mí era Veraja. Sí, un banquero en la serie. O sea, en el libro se atiene a la realidad más absoluta. Esto es real. Porque hay gente que piensa que como la serie está ficcionalizada, el libro es ficción. No. El libro es real. No hay una coma del libro ni una palabra que haya sido cambiada. Lo único que cambiamos es el nombre del gran amor de Yossi, que es una mujer judía, una joven maestra de hebreo, de la que se enamora perdidamente, y que para protegerla le cambiamos el nombre. Yo creo que Yossi, a medida que se infiltra en la comunidad, ve que hay gente buena y mala como en todas las colectividades, que esto del plan Andini en realidad no existe, y empieza a preocuparse por proteger a aquellos que había ido a espiar. Y finalmente empieza a sentirse judío, empieza a sentirse a gusto con sus compañeros, sus camaradas judíos, empieza a enamorarse de una chica como nunca se había enamorado antes. Y lo empiezan a perseguir, además. Y entonces sus jefes, su manipuladora, que se llamaba Laura y que manejaba más de 20 filtros en distintos lugares, en el sindicalismo, en centros de estudiantes, en empresas recuperadas. Filtros eran espías, ¿no? Uh-huh. Gente que se hacía pasar por, en este caso, Yossi se hacía pasar por judío, pero había había una mujer que se hacía pasar por palestina también, y que llegó a ser secretaria del embajador de Palestina aquí en el país, ¿no? Del Estado, el embajador virtual de Palestina, ¿no? A quien yo conocí, seguramente vos también le hiciste alguna nota. Sí, y yo le hice muchas notas a Isaac Aviram. Además, Que Isaac fue Avirán, embajador. Embajador que estuvo, no sé si era el embajador de la época cuando explota la AMIA. Yo creo que era otro. Isaac Avirán vino un poco después. Porque- Isaac Avirán terminó casándose con su jefa de prensa, una argentina. Porque vos sabés que yo recuerdo que cuando
se recupera a Emily Schindler, Sí. me invitan a mí a la DAIA para hacer las notas, hacen unas fotografías, y eso fue antes de la explosión. La explosión fue en el 94, yo creo que eso fue en el 92, 93. Puede ser. Y yo Era menemismo seguro. Sí, yo tenía relación con Avirán, y que inclusive, desafortunadamente no tengo las fotografías, y se deben haber perdido con la explosión. La embajada me pide autorización para publicar las fotos cuando yo le estoy haciendo la nota. Las busqué, no las pude encontrar, porque imagínate, Emily Schindler, un personaje notable, ¿no? Que la habían encontrado, ¿te acordás? Que estaba... En San Vicente. Claro, abandonada la mujer. Sí. Yo le hice una nota en la casa. Ella no estaba muy conforme con la notoriedad de Oscar, porque en realidad, y esto lo verifiqué entrevistando a un sobreviviente de la lista de Schindler que vivía aquí en Villa Crespo, quien lo salvaba realmente era Emily. Oscar hacía negocios con los nazis. Era terrible, Claro, con las mujeres. o sea, está dulcificada, santificada, su imagen lavada, y entonces Emily, recuerdo que yo le fui cuando ganó el Oscar, le digo, ¿usted no se siente un poco en parte ganadora del Oscar? Oscar, ¿para qué quiere un Oscar? Yo ya tuve un Oscar, me dice. Claro, Oscar Schindler, su marido. Ahora, era muy graciosa. Sí, yo recuerdo que era muy amable, además. Sí. Digo, pero volviendo a Yossi. Yossi se presenta ante Lubsky, ¿no? Para hablar. En principio lo contacta Lubsky. Contá quién es Lubsky. Horacio Lubsky era director del diario Nueva Acción, un diario sionista, pero de izquierda, que funcionaba en un edificio de la colectividad que se llamaba Zapta, en Almagro, cerca de la plaza de Almagro. Lubsky tenía una secretaria, y esta secretaria era el amor de la vida de Yossi, de manera que Yossi deambulaba por los pasillos del mismo edificio donde Lubsky tenía su periódico, un periódico en el que publicaron Ernesto Tenenbaum, Marcelo Slotoviazda, toda gente que viene del sionismo de izquierda. Cuando en un momento su secretaria le dice, ¿te acordás de mi ex? Sí, por supuesto. Sí, hasta nos ha ayudado a repartir el periódico en algunos actos. Bueno, te quiere decir algo. Lo cita Yossi y le dice, yo no soy quien vos pensás. Y él no sabía qué le iba a confesar, si algo sobre su sexualidad, no sé, no sabía. Y le dice, yo no soy judío, soy miembro de un servicio de inteligencia. Y para darte una prueba, este es un informe de inteligencia que yo iba a pasar, tómate lo doy. Y cuando se va, Lubsky no sabía qué hacer con el informe de inteligencia y lo quemó y lo tiró por el inodoro, porque estaba aterrorizado. Bueno, tiempo después, yo no lo conocía a Lubsky, yo empiezo a recibir en Telenoche Investiga mensajes de un tipo que me decía que tenía datos para resolver el atentado contra la AMIA. Y yo decía, sí, claro. Siempre nos pasa a los periodistas de investigación y a todos los periodistas en general que se nos acerca a alguna persona que tiene afán de sus 5 minutos de fama y que es mitómana, megalómana. De manera que al principio no le di bolilla, pero seguía mandándome mensajes insistentemente. Hasta que un día, que para variar tenía una tarde libre, arreglé para encontrarme con él. Y cuando se encuentra conmigo me empieza a hablar en hebreo. Y yo lo miro. En un bar de mala muerte de Constitución, de muy mala muerte. Y me dice, ¿pero cómo vos no sos judía? Yo le digo, sí, pero yo no hablo hebreo. En mi casa se hablaba yiddish, que era el idioma de la diáspora, y yo tampoco sé hablar mucho yiddish. Ah, bueno, entonces me empieza a hablar, pero no le salían las palabras, temblaba, se sentía como prácticamente le temblaba la voz, se le caían las lágrimas, y me dice que me quiere revelar algo, que él estuvo infiltrado, que es miembro de un servicio de inteligencia, y ese día me dijo poco más. A partir de ahí empezamos a encontrarnos. Pero con un lapso de tiempo importante, no era muy seguido los encuentros, ¿no? No, era siempre Pero meses pasaban una vez, ¿no? a su voluntad.
Sí, él siempre a su voluntad, Claro. en un lugar ya preestablecido, nos decíamos solo la hora por teléfono, o al revés, la hora estaba preestablecida, y poco a poco me fue soltando que él pensaba que durante su infiltración en la comunidad había pasado datos de reuniones, planos de edificios, movimientos, viajes, que habían sido utilizados por sus jefes de la Policía Federal para armar la logística del atentado contra la AMIA, seguro, y muy probablemente también la logística del atentado contra la Embajada de Israel. Yo estoy hablando de varios años más tarde, es decir, cuando Yossi me contacta, corría el año 2002. Y esto fue en el 94. Y esto fue en el 92 y el 94. 92 y la embajada. Y no había ninguna señal de que la investigación amañada del juez Galeano, que fue condenado por encubrimiento, fuera a dar a buen puerto. Y yo sí lo sabía. Entonces, ¿qué nos pedía a Horacio y a mí, que finalmente nos presentó y nos juntó? Que le consiguiéramos condiciones adecuadas para que ante un tribunal o una audiencia confiable él pudiera contar su verdad, que inadvertidamente había colaborado para que perdieran la vida personas que él conocía, porque él conocía personas que habían muerto en la Embajada de Israel y en la AMIA, y no podía más de remordimiento. Y te pregunto, y hacemos una pequeña pausa, el fiscal que intervenía era cuando estaba la unidad de investigación de la AMIA, era Nisman. El fiscal que intervenía era Nisman, que a pesar de lo que dicen los escritos, nunca lo conoció a Yossi. Lo único que hizo Nisman fue enviarlo cuando él fue a declarar al programa de protección de testigos, donde estuvo hasta hace pocos meses. Hacemos una pequeña pausa, estamos conversando con Miriam Lewin. Cerramos este capítulo ahora en los primeros minutos del último bloque y vamos a hablar de su último trabajo. Usted. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. Seguimos compartiendo con Miriam Lewin, El País y los Escritores, hablando de historia argentina, historia contemporánea reciente. No pasaron tantos años de dos trágicos atentados. Creo que son los máximos que se recuerdan en la República Argentina, la Embajada de Israel 1992, la AMIA 1994. ¿Y qué es de la vida de hoy de José Pérez? José Pérez pasa largas temporadas fuera del país,
no consideró que estuvieran dadas las condiciones para continuar bajo el Programa Nacional de Protección de Testigos y continúa esperando que algún fiscal honesto lo llame a declarar. Va a ser difícil. Difícil, ¿no? Sí. Digo, sí. Lo digo en mi doble condición, uno de perito judicial y otro yo soy abogado penalista, laburo de abogado, o sea que podría hablar largo y tendido del gremio. Está a la vista la situación. Está a la vista, o sea, sí. No hace falta. No hace falta demasiado. La decadencia y la degradación de la justicia está a la vista. Sí. Porque mira, antes de terminar con Yossi y empezar con Dina y Natán, hay cosas que son inentendibles, las responsabilidades. En la causa vialidad dictan condena contra Cristina Fernández. Pero el jefe de gabinete es absuelto y el que firmaba los cheques, debido, también. Qué cosa rara. Una cosa bueno, Debido ya estuvo preso. Sí, pero no por esta causa. No por esta causa. Por eso, pero es insólito, Sí. porque el último que también llama muchísimo la atención la celeridad. Totalmente, ¿no? Y aparte la ridiculez de querer hacerle creer a la gente que una asociación ilícita puede ser un gobierno. La asociación ilícita es algo que se organiza no desde una entidad del Estado, porque en el Estado el presidente es electo y aquellos que acompañan de ministros también forman parte del Poder Ejecutivo y no fueron ministros para crear una asociación ilícita. Eso es una brutalidad absoluta, como tantas escuchamos, como la que ahora la señora Bullrich quiere echarle la culpa a los ladrones, en el caso Tiago, que salieron corriendo y el policía lo disparó. Es terrible lo que pasa en Argentina. Sí, eso es terrible. Es decir, ignorancia. Lo acusan de homicidio. Imposible. Pero es que desde la técnica. Sí, desde la técnica. Sí. De lo que es el intercrimen, lo que es la responsabilidad. Sí. Los tipos van corriendo de espalda y le dispara 11 veces. Y mata a uno de ellos. Sí, y a ellos los acusan de matar al chico. Claro, y por eso decían, no, lo importante tremendo. Tremendo. Dramático de todas maneras lo del pibe. Muy triste lo del pibe. Muy triste. Esto no debería pasar más en la Argentina, pero un policía inexperto, evidentemente, un pibe de 21 años en la calle con un gobierno arma, que baja línea y que los empodera, la doctrina Chocobar, claro. Claro, vos no podés bajar esa línea porque en realidad hay unas cuestiones técnicas que hay que estudiar, que la gente común no la sabe, pero un ministro tiene que manejarla, más un ministro de seguridad, la razonabilidad, la proporcionalidad de la agresión, cómo se responde, que eso no pasa en Argentina. Es más, si vos ves, hay un reel de Cuño Libarano en un programa donde dice que no hay pruebas contra Cristina. Eso es tremendo, deberían pasarlo en loop todo el día. El ministro de Justicia diciendo que Cristina es inocente y la causa es un mamarracho. ¿Sabes lo que más asombroso? Que todavía no lo echaron. No, todavía no. Bueno, Dina y Natán, contame un poco. La estoy mostrando acá. Te cuento, es un libro... Es una novela, pero en realidad es una novela de no ficción porque está basado en hechos reales, inspirado en hechos reales, a los que se le agregó un poco de historia, de la historia de los nazis en la Argentina a fines de la década del 50 y principio de la del 60. El tema nos llega a través de un familiar del protagonista, que no se llama Natán, es un nombre supuesto que él nos pidió para encubrir su verdadera identidad porque les tenía miedo a los nazis. Cuando empezamos a reunirnos, a entrevistarnos con él, con Horacio Lutzky, que colabora en la investigación del libro, nosotros le decíamos, pero Natán, no existen más los nazis, no va a pasar nada. ¿Quién lo va a venir a perseguir a usted? Y ahora no estamos tan seguros. No. Ahora no estamos tan Primero seguros. están todos los capitales que siguen en empresas y después y después el saludo nazi de Elon Musk, nada menos, ¿no? Yo te diría que vestigios del nazismo de los 40 no hay ninguna duda. Y la presencia, está ampliamente probada. No sé, uno podrá discutir si la teoría de Abel Basti sobre la presencia de Hitler en Bariloche es cierto o no cierto, pero alguna vez China Zorrilla contó, no sé si lo sabías vos, que va a actuar en un hotel en Bariloche y cuando termina, con Gasalla creo que había ido, o con Preciavale. Cuando termina la actuación,
le dicen, bueno, el dueño del hotel quiere hablar con ustedes, y abren la puerta y estaba Hitler sentado. Eso lo contó China Zorrilla. ¡Ay, Dios! Escalofríos, escalofríos. Bueno, y Abel Basti, bueno, el otro día... Sí, Abel Basti es un periodista del sur, ¿no? Sí, ha hecho mucho. Que tiene varias investigaciones hechas y él sostiene a rajatabla que Hitler estuvo aquí en la Argentina y que no se suicidó en el búnker. No, para nada. Pero bueno, ellos son Dina y Natán. Dina y Natán son madre e hijo. Bien. Ellos escapan de la guerra después de que el padre de familia, de una familia acomodada, es asesinado y son rescatados y llegan a Estambul, ¿no? Estambul porque era la ciudad natal de Dina, que era una damita de sociedad, hija de un médico, hablaba muchos idiomas y es contratada cuando se repone de la fuga, ¿no? Llega con piojos, sarna, con muchos kilos menos. Cuando se recupera en ese Estambul que supuestamente era neutral, empieza a trabajar para la Proto-CIA, la Office of Strategic Services. En esa Office of Strategic Services ella aprende lo básico del espionaje. Como era muy bonita, la mandaban a seducir a funcionarios vinculados con la embajada alemana, ¿no? La descubre el gobierno turco, la manda a un campo de concentración, de trabajos forzados en realidad, a ella y a su familia. Y el nene, ella tenía este hijito, Natán, de alrededor de 8 años, queda dando vueltas por la ciudad y es rescatado y mandado a Israel, donde crece pensando que toda su familia fue asesinada. Pasan muchos años, el chico ya tiene más de 20 y recibe una carta donde le dicen, su abuela, tu mamá está en la Argentina y quiere volver a encontrarse con vos. Vení por Estambul que te pagamos el pasaje. El chico abandona todo en Israel, es paracaidista, vive en un kibutz, se educó con ideas socialistas, llega a la Argentina y cuando va a abrazar a su madre, a quien no veía desde que era un nene, la madre le dice, no me podés decir mamá, me tenés que decir tía, porque es la única condición que puso mi marido para que yo te volviera a ver y que vinieras acá a Buenos Aires. Me casé de nuevo. Se había casado con un alemán nazi. A partir de allí empieza lo singular de la historia, ¿no? Porque Dina y Natán, en realidad madre e hijo, pero para la colectividad alemana, filo-nazi, tía y sobrino, se mueven como pez en el agua en esa colectividad de Vicente López. Acá, a las puertas de Buenos Aires, había un enclave, en el que un enclave nazi, o muy simpatizante, o de financistas de los nazis, o de propagadores de la doctrina nazi. Estamos hablando, ya había terminado la guerra hacía bastante, fines de los años 50, y a pocas cuadras vivían Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Bueno, no voy a estropear más. Bueno, está bien, está bien la historia, pero Mengele muerto en Paraguay. No, Mengele muerto en Brasil. En Brasil. Estuvo en Paraguay. En Brasil. Sí. Y Eichmann secuestrado, arrestado por la inteligencia israelí acá en la Argentina, en San Fernando. Ya no vivía más en esa zona. No. Se había en la casa de la calle Galicia. Garibaldi. Está el libro. Garibaldi, la calle de la casa de Garibaldi. Y escuchame, y aparte fue el 25 de mayo del 60. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tuvieron que ver Dina y Natán con la información de inteligencia que pasaron? Cada uno de ellos sin saber lo que hacía el otro, cada uno de ellos desconfiando del otro, y el hijo profundamente resentido con la madre, porque esta es una historia de espías, pero también es una historia de un hijo que odia a su madre porque considera que traicionó la memoria de su padre que había sido asesinado por los nazis. ¿Qué pasa con esta relación materno-filial?
¿cuáles son las cosas que no se hablan? ¿Se hablaron finalmente? ¿Este hijo finalmente puede reivindicar a esa madre que para él se había prostituido? ¿Que era una traidora? ¿Quién era esta mujer dispuesta a todo, incluso a renunciar al amor de su hijo para conseguir justicia? La historia es apasionante. Es para una película. La historia es apasionante y tiene Me mucho encanta. que ver. Y tiene mucho que ver con otro libro que yo no traje hoy, que escribí con Olga Warnat sobre violencia sexual en los centros clandestinos de detención, que se llama Putas y Guerrilleras. Porque Dina es acusada por su hijo de haberse prostituido cuando lo único que hizo ella era usar todas las herramientas que estaban a su alcance para salvar su vida. Si ella hubiera sido varón, ¿hubiera sido estigmatizado así si utilizaba esa atracción sexual que ejercía sobre jerarcas nazis mujeres? No, al contrario, hubiera sido vitoreado a la salida, ¿no? Y hubiera sido llevada en andas a la cervecería de la esquina. Pero Dina, tan cuestionada por su hijo, ¿no? Natán vive, ¿no? Natán acaba de morir y no vio el libro impreso. Qué pena. Dina murió hace bastante. Dina murió en los años 80. Claro, sí. me imaginaba. Dina murió de manera inesperada en los años 80. La historia de los sentimientos, el devenir de los sentimientos profundamente negativos y cómo se fueron modificando de este hijo hacia esta madre es también muy interesante. No, aparte me encanta porque son todos testimonios. El libro es la memoria colectiva de los pueblos. Nunca se va a poder prescindir un libro. Para ser bueno en cualquier actividad hay que leer. La lectura yo considero que es fundamental. Por eso el otro día en el encuentro de periodistas se discutía bastante el tema de la calidad actual del periodista de la calle y del periodista en general. Pero lo que pasa es que cualquiera de nosotros ha leído no menos de 500 libros, porque es la verdad. Entonces hoy es recomendable revisar la historia. Esto pasó hace poco. No pasó hace 500 años. Bueno, y hasta hace muy poco, en la misma zona, en Vicente López, vivía el real protagonista de esta historia, que todavía tenía miedo a los nazis. Es decir, era un hombre con un pie en la tumba que todavía decía, no, por favor, cámbienme el nombre porque los nazis me van a venir a buscar. O sea, son heridas con las que hemos convivido. O sea, yo recuerdo cuando arrestaron a Eichmann. Sí, yo también me acuerdo. Y yo recuerdo todavía más que hubo un caso policial, la desaparición de Norma Pengerek, sí, que se atribuía a una venganza de los nazis contra la colectividad judía. Porque el padre había entregado a Eichmann. Se decía. Y que estaba metido ahí. También se decía que estaba metido el vicepresidente, que era Perete. Tenemos que terminar. La verdad es que terminar, hay tanto para hablar. Pero qué lindo. No sabes qué placer. El otro día cuando te encontré en la reunión me encantó. Y bueno, yo celebro cuando estuviste de funcionaria, hemos hecho notas también. Tenés una carrera brillante, pero yo destaco que muchas veces son unas investigaciones que son aportes y otras no. Lo tuyo es mucho aporte de la historia, ¿eh? Son verdaderamente trazos importantes, retazos importantes de la historia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Edgardo. Gracias. Bueno, ella es Miren Lewin, Nicolás Nicoyan Caglini, nuestro operador, la producción de la señora Viviana del Río, la investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.